En este tutorial vamos a mostrar cómo hacer un estudio de diseño de una pieza. En la presentación que se encuentra en el campus virtual podrán ver a qué se refiere y qué podemos realizar con un estudio de diseño y algunas de las características que se explicarán en este video. Inicialmente, lo que debemos diseñar es un handler para cargar bolsas. Nosotros subiremos a la plataforma algunos referentes como los que veremos a continuación, que son simplemente dispositivos que les van a permitir cargar bolsas de manera adecuada sin generar puntos de presión en las manos. Esto es lo que vamos a diseñar. Entonces, en este caso yo diseñé este handler. Este handler lo que pusimos como condiciones es que tuviera máximo de ancho 150 milímetros, máximo de alto 120 milímetros y máximo de profundo 30 milímetros. En este caso, recuerden que para el diseño tienen que definir muy bien lo que es su croquis tridimensional, porque este croquis les va a permitir hacer modificaciones después en el estudio de diseño sin que se dañe todo el objeto. Entonces yo tengo acá un croquis que dibujé, este lo extruí y adicionalmente hice unos redondeos en algunas zonas. Luego de que hayan diseñado su pieza y luego que hayan completado este diseño y esté bien definido, deben realizar un análisis estático. ¿Qué es lo que van a realizar en este análisis estático? Pues aquí simplemente van a simular una carga de fuerzas sobre su objeto. Entonces, para este caso, lo que tenemos es unas sujeciones colocadas en esta parte, a donde prácticamente van las manos. Ahí simplemente coloqué y seleccioné las superficies donde iban los dedos prácticamente que sujetan este handler. Adicionalmente, colocamos unas cargas. Estas cargas las coloqué en estas tres zonas y recuerden colocar en este caso la dirección hacia abajo. Yo, por ejemplo, utilicé este plano de referencia para poder darle una dirección hacia abajo. Y esta carga se la coloqué de 98 newtons, que equivalen a 10 kilogramos. Recuerden que bajo las restricciones que nosotros colocamos o bajo las condiciones que colocamos de este ejercicio, debería ser un valor entre 10 y 25 kilogramos que coloquen acá. Aquí, por ejemplo, equivale a 10 kilogramos 98 newtons. De igual manera, en la malla, les recomiendo que coloquen una malla predeterminada que ya es la que viene así, y si quieren, para que no tengan ningún error, en parámetros de mallado activen únicamente malla basada en curvatura. La predeterminada y basada en curvatura es más que suficiente para que las simulaciones no se les demoren tanto y tengamos unos resultados bastante acertados. Luego de haber colocado todas las características en su estudio de diseño, lo que van a dar es ejecutar el estudio y obtendrán los resultados. Entonces tendremos de igual manera como ya lo hemos trabajado, tensiones, desplazamientos, deformaciones y factor de seguridad. Por ejemplo, en este caso me está diciendo que este objeto aguanta hasta 2.5 veces esa carga que le coloqué de 10 kilos. Eso quiere decir que aguanta casi los 25 kilos con esta forma que le di. ¿Listo? Y en tensiones me está diciendo que no supero mi límite elástico. Una cosa que quiero aclarar es que nosotros aquí estamos utilizando un material que creamos y les enviaremos las características. Es un material que es el filamento de policarbonato con ABS para impresión 3D y en él especificamos un límite elástico para que nos saliera en este punto. Estas características y estas propiedades las enviaremos para que ustedes puedan crear y utilizar este mismo material. Bien, ¿qué es lo que debemos utilizar acá? Aquí simplemente debemos utilizar nuestro límite elástico. En este caso, nuestro límite elástico es 41 millones. Y yo lo que quiero hacer es optimizar mi diseño para que no supere este límite elástico y para reducir de alguna manera la geometría o la masa. Eso es lo que podemos hacer al final como estudio de diseño. Para hacer un estudio de diseño, simplemente damos clic derecho acá sobre cualquiera de las pestañas que se encuentran en la parte inferior de nuestro programa, le decimos crear nuevo estudio de diseño. Allí se nos abre esta parte inferior en la que encontramos varias cosas. Primero,
encontramos unos resultados y unos gráficos acá que nos encuentran activos. Aquí vemos unas pestañas donde están las vistas de variable, vistas de tablas y vistas de resultados, unas opciones y una manera de generar informe, guardarlos y abrirlos. Y aquí podemos configurar nuestro estudio de diseño. Entonces tenemos tres factores para configurar. El primer elemento que voy a configurar es las variables. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es controlar con las cotas y operaciones de mi diseño algunas variables para mejorar este objeto y para hacer el estudio de diseño. Yo, por ejemplo, quiero controlar el ancho de este objeto, que al final está con esta extrusión, y también quiero controlar este ancho que se encuentra acá, que está en mi croquis definido con esta cota. Entonces, lo que voy a hacer es aquí hacer clic y le digo agregar parámetro y voy a seleccionar esas cotas. Primero, la que me determina ese ancho, que es esta. Entonces ahí me aparece que su valor es de 26 milímetros y le voy a decir profundidad total. Aceptar. Y él me dice ahí que tengo esa y que me puso un intervalo de valor mínimo y un valor máximo. ¿Qué está pasando? Yo ya sé que con mi simulación y que con 26 milímetros me está funcionando, entonces le voy a poner como valor máximo 26 milímetros. Y yo quiero que se reduzca hasta el mínimo posible y yo defino cuál es ese valor. Como yo tengo unos redondos acá de 6 y 6 milímetros, eso me sumarían 12. Lo que quiero es que al menos me quede una distancia de acá de 2 milímetros, por lo cual le voy a poner 14 milímetros, entre 14 y 26. Y quiero que lo haga cada, por ejemplo, 2 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Él va a mirar y hacer un estudio y un análisis en cuando tengo 14 milímetros, cuando tengo 16, cuando tengo 18 y así sucesivamente hasta llegar 26. Por eso es que me muestra que hay 7 escenarios posibles en este caso. Son 7 simulaciones con diferentes diseños de espesor que lo va a hacer cada 2 milímetros. Como les comenté, voy a agregar ahora otra variable que es este ancho que tengo acá. Entonces lo que voy a hacer es en mi croquis, de nuevo voy a decirle agregar parámetro, selecciono el siguiente parámetro, la siguiente columna, y en mi croquis voy a seleccionar esa cota que les había dicho que me controla el ancho de ese objeto. Aquí le digo ancho, él ya tomó la medida como 24 y le digo aceptar. Aquí ya tengo dos variables. Como yo sé que este es mi ancho máximo y yo lo que quiero es reducir el material y reducir el volumen para sin superar ese límite elástico, entonces de igual manera voy a colocar 24 acá y como ancho mínimo voy a colocar 17 acá, simplemente para tener un valor mínimo que pueda controlar. ¿Cómo lo definí? Porque si genero menos geometrías de menos de 17 milímetros, va a comenzar a generar errores en mi configuración y en mi objeto. Y quiero que lo haga cada milímetro. O sea, en este caso, quiero que él lo haga cuando mide 17, 18, 19, 20 y así sucesivamente. Fíjense que él lo que va a hacer en este momento es generarme 56 escenarios posibles. ¿Por qué? Porque él va a hacer simulaciones primero con un ancho, con una profundidad de 14 milímetros y con un ancho de 17. Luego con una profundidad de 14 y con un ancho de 18. Y así sucesivamente hasta simular todo. Lo que está haciendo es multiplicando estos dos. Lo ideal es que ustedes hagan una simulación. Él puede hacer hasta 10.000 escenarios. Lo ideal es que ustedes hagan una simulación de entre 25 y 30 escenarios. Para eso voy a reducir esto acá y le voy a decir que lo haga cada 4 milímetros. Y así voy a tener aproximadamente 32 escenarios. En las variables yo puedo agregar cuantas yo desee y poder generar hasta un máximo de 10.000 escenarios para modificar nuestro diseño. Vamos a colocar ahora las restricciones y en las restricciones vamos a agregar un sensor. Las restricciones son aquellos objetivos que de alguna manera quiero cumplir y quiero que no se superen con cada uno de los escenarios. En nuestro caso vamos a utilizar los datos de la simulación, puedo utilizar cualquiera de estos, costos, medidas, cotas, propiedades de masa. Vamos a utilizar nuestra simulación y vamos a utilizar los resultados de tensión. Recuerden cambiar aquí las unidades, newton sobre metro cuadrado y vamos a colocar una alerta. ¿Esta alerta para qué es?
simplemente le voy a decir que todos los valores deben ser menores a mi límite elástico. Entonces, él lo que va a hacer es notificar todos los valores que sean menores que mi límite elástico, que esto nos salió en el resultado de tensiones, que era 41 millones. Y le digo aceptar. Ahí ya tengo una restricción y yo también puedo colocar cuantas restricciones quiera. Luego voy a agregar mis objetivos. Mis objetivos son aquellos que yo quiero cumplir cuando se ejecuten estos escenarios con estas variables y cuando yo coloque estas restricciones. Entonces, mis objetivos, en este caso, como les había comentado, es reducir la masa de este objeto, reducirlo al máximo el volumen y la masa para que pueda aprovechar al máximo el material y no se rompa. Entonces, aquí ya lo tengo. Sin embargo, yo puedo seleccionar otros como cotas, medidas, datos de costo y también datos de la simulación. Y le digo aceptar. Entonces ya tengo que la tensión sea menor que ese valor, que la masa se vaya a minimizar y tengo mis variables. En este momento lo que debo hacer es ejecutar el estudio. Les voy a dar a ejecutar y voy a poner pausa porque ahí va a ser todos los escenarios que yo tenga acá. Luego de haber ejecutado nuestro estudio de diseño y de haber ejecutado todos los 34 escenarios, él nos muestra una tabla en esta pestaña que es de vista de resultados. En esta tabla nos muestra cada uno de los escenarios con los valores que evaluó, por ejemplo, 14 milímetros de profundidad, 17 milímetros de espesor y así sucesivamente, y nos muestra un resultado óptimo. En algunos casos nos puede decir falló optimización simplemente porque en ninguna de estas variables nos generó una masa menor o nos generó una tensión menor, que fueron las variables que yo coloqué. Entonces, en este caso yo tengo la vista actual, la inicial, que es de 20, y si yo me paro aquí en la pestaña y miro el valor óptimo, él lo que hace es acomodarme la forma con esos valores que yo indiqué, que es 14 milímetros de ancho y 23, que él lo encontró como valor óptimo. Incluso si yo quiero comprobar esto, yo puedo irme a la pestaña de análisis estático, volver a generar la malla porque cambió, entonces le digo crear malla. Recuerden ponerle basada en curvatura y volver a ejecutar este estudio. Después de haber ejecutado este estudio, podemos ver que inicialmente no estoy superando mi límite elástico, estoy llegando hasta los 39 millones con esta nueva forma. Adicionalmente, mi factor de seguridad está muy cerca de 1, no estoy por debajo de 1 en este caso, por lo cual esta sería la mejor geometría en este caso para soportar esos 10 kilogramos y para disminuir el material. Para esto sirve el estudio de diseño para encontrar cuáles son las medidas más adecuadas en nuestro objeto sin superar el límite elástico y así optimizar desde un diseño inicial que yo tenía hasta un diseño óptimo que es el que me arrojó en este caso el estudio de diseño. Yo puedo colocar cuantas variables quiera y yo puedo colocar cuantas restricciones quiera. Obviamente esto va a aumentar el número de escenarios y se puede demorar un poco más. Al final, esto puede generar un informe y este informe me puede permitir ver tanto los resultados en las tablas como los elementos que yo voy a, las restricciones y las variables que yo había colocado. Si le digo publicar, en este momento está generando el informe, que es muy similar a los que arrojaban en análisis estático o en análisis térmico. Y este es nuestro informe donde nos muestra todos los datos de la simulación, la configuración y las propiedades del modelo, las unidades que se trabajaron, la configuración del estudio donde muestra las variables, las restricciones y los objetivos y los resultados que se dieron, tanto para el escenario actual, el escenario final, el escenario óptimo y cada uno de los escenarios que él valoró con respecto a los resultados. Y aquí esto lo puedo poner como conclusiones respecto a ese estudio. Con esto finalizamos lo que se trata estudio de diseño y esperamos que esta información les sirva para mejorar mucho los productos que ustedes diseñan.